Bien, estoy alegre de poder compartir hoy con ustedes. El día de hoy estamos continuando una serie de mensajes de que empezamos la semana pasada, profundizando, dando un poco más acerca de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, entendiendo también un poco más del contexto donde Jesús se desarrolló, su mensaje. Porque yo decía la semana pasada que a veces reducimos a Jesús solamente a un buen maestro, a un moralista, reducimos a Jesús a veces solo a un salvador que quiere llevar nuestra alma al cielo, cuando realmente su mensaje, su vida y todo lo que él hizo fue mucho más extenso, más disruptor, más contracultural, y para ello necesitamos poder profundizarnos más en conocer quién es Jesús, ¿verdad? El pueblo de Israel lo estaba esperando, pero Jesús no se presentó como Él era, y hoy Jesús también quiere presentarse a nosotros de una manera más real, más profunda, para que podamos entregarnos en adoración a Él, entregarnos completamente a Él. Así que ¿cuántos quieren conocer más a Jesús? Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor justo eso, que Él pueda ayudarnos a poder ver a Cristo de una manera más real, más profunda en nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí. Espíritu Santo, te invitamos hoy a este lugar y hoy te pedimos que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Padre, permítenos por tu gracia ver a Jesús, ver su belleza, ver su gloria, Señor, y poder responder en obediencia a este Dios, a esta majestad, a este Rey que es enviado por nosotros, Señor. Yo te doy gracias por cada persona en este lugar, por cada familia que está aquí representada. Hoy te pedimos, Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad en medio de nosotros, que así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Permítenos, Padre, poder comprender tu palabra y que ésta se haga viva en nuestro corazón y de fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hoy empezar leyendo un pasaje que está en Marcos 1:15, que es un resumen del mensaje que Jesús predicó. Y dice aquí que Jesús estaba predicando diciendo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Nuevamente, vamos a leerlo juntos. Lee conmigo ahí. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahora, hay que entender esto. Nosotros hoy que estamos en un gobierno democrático, para nosotros es muy fácil o muy entendible pensar que va a haber un cambio de gobierno, ¿verdad? Cada 4 años, cada 6 años, dependiendo del país, hay un cambio de presidente. Entonces para nosotros es muy sencillo pensar, bueno, ya acabó el periodo de este presidente, va a entrar el periodo de este nuevo presidente, ¿verdad? Incluso si no votaste por él, como que dices, bueno, ya ni modo, pero ahí está, ¿verdad? Estamos conformes y entendemos este proceso. Y también para nosotros es muy fácil enterarnos, porque cuando hay un cambio presidencial, todas las noticias, la radio, las redes sociales van a estar anunciando que hubo este cambio. Incluso hoy nos enteramos en todos los países cuando hay un cambio, qué presidente está, qué cambio de gobierno, y estamos acostumbrados a estos cambios de gobierno. Pero en la antigüedad realmente no era así. En la antigüedad, cuando habían imperios, reyes, un rey no era alguien que cambiaba cada 4 años. Un rey no era alguien que cambiaba cada 6 años, sino que era un gobierno extenso, que normalmente había un cambio de gobierno o cuando moría el rey y quedaba uno de sus hijos, o cuando otro imperio llegaba, conquistaba, dominaba, y entonces le robaban el reinado al rey que estaba en ese momento. Y era cuando entonces había un cambio de gobierno. Cada vez que había un cambio de gobernante, salía una figura en aquel tiempo que se le llamaban los heraldos. Estos heraldos tenían la función o la misión de ir a proclamar, de ir a hablar a todas las ciudades, a anunciar que un nuevo rey, que un nuevo gobernante había llegado. Entonces los heraldos salían y predicaban: estas son las buenas noticias, este es el evangelio, ha llegado un nuevo gobernante, ha llegado un nuevo emperador, paz, justicia y prosperidad serán sobre esta tierra porque un nuevo gobernante ha llegado. Entonces esa era la figura del heraldo, ¿verdad? Si recordamos un poco lo que dábamos la semana pasada, de hecho habíamos visto cómo César Augusto había puesto en las diferentes ciudades, incluso grabado en piedra, un mensaje que decía:
este es el evangelio, estas son las buenas noticias. César Augusto, el Hijo de Dios, ha venido a ser gobernante del mundo. Paz, justicia y prosperidad serán en la tierra. Entonces, cuando Jesús empieza a proclamar un mensaje que decía: estas son las buenas noticias, el reino de Dios está cerca, se ha cumplido el tiempo, arrepiéntanse y vuelvan a Él, lo que estaba haciendo era anunciar un cambio de gobierno. Él estaba diciendo: es el tiempo en el que se ha cumplido que Dios venga a gobernar y solo Dios gobierne. Entonces, cuando Jesús está predicando, Él está diciendo: todos los demás gobiernos se vuelven irrelevantes porque el gobierno de Dios ha venido en medio de nosotros, y este es el evangelio, la buena noticia que Cristo, como heraldo de Dios, estaba proclamando a todas las personas que estaban ahí. Ahora, en Israel no solo había un gobernante romano. Aunque César Augusto era este gobernante romano, dentro de Israel habían otras figuras de autoridad, en específico tres principales. Una de ellas era Herodes Antipas, que este era un gobernante que Roma había puesto como una figura de autoridad para los judíos. Para entonces, él quería tener un título de rey de los judíos, ¿verdad? Él se consideraba el rey de los judíos. Bueno, de hecho, yo considero que Herodes Antipas tenía un poco de problemas de identidad, porque su padre, Herodes el Grande, hasta le ponen más peso al título del papá, ¿verdad? Su padre, Herodes el Grande, él sí era llamado rey de los judíos, pero cuando Roma pone a Herodes Antipas, no lo deja tener el título de su padre. O sea, él quería ser rey, pero no lo dejan ser rey, pero ahí estaba como esta figura. Ahora, y ellos amaban el poder. Probablemente muchos han leído la historia en la Biblia que el padre de Antipas, Herodes el Grande, mandó a matar a todos los niños varones en un momento, porque como se empezó a anunciar, los profetas empezaron a hablar que era el tiempo en el que vendría el Mesías. Él dijo: matemos a toda la competencia porque no quiero que nadie me quite mi gobierno. Y hubo una matanza de niños porque él no quería soltar este gobierno. Bueno, y su hijo Antipas era igual. Él mató mujeres, él mató hijos, él mató familiares con tal de que nadie le quitara su puesto de gobernador. Así que en Israel estaba esta figura de autoridad, Herodes Antipas. Estaban también una figura de autoridad religiosa, que eran los sacerdotes que estaban en el templo, aquellos que venían de la tribu de Leví, aquellos que venían de todo este linaje sacerdotal, que eran una figura de autoridad religiosa. Eran como una pseudo aristocracia que también Roma permitió que tuvieran autoridad, gobernaran y se encargaban principalmente de los asuntos religiosos del pueblo de Israel. ¿Me siguen aquí? Y otra tercera figura, que eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que ellos tenían en mente la idea de que si Dios iba a traer su reino para explicarlo mejor, su mente era que si el pueblo de Israel se volvía más radical en cómo obedecer la ley, en cómo obedecer la Torá, eso aceleraría que el reino de Dios viniera. Es decir, quiero que veamos que los fariseos tenían en sí la misma finalidad, el mismo deseo que Jesús, que era ver el reino de Dios, que el reino de Dios viniera. Pero la forma en la cual ellos consideraban que iban a traer el reino era distinta a Jesús, y la forma en la que ellos consideraban que el reino de Dios se iba a manifestar o se iba a ver también era muy distinta a Jesús. Pero ellos eran muy aferrados a su ley, porque de esa manera decían: si obedecemos con mucha rigor, con mucho esfuerzo la ley, entonces el reino de Dios vendrá. Y todos estos gobiernos estaban aquí en medio de Israel peleando por poder, peleando por autoridad, peleando por ser la voz que el pueblo escuchara. Entonces, cuando Jesús llega y su mensaje es: Dios ha venido a gobernar en medio de nosotros y ningún otro gobierno vale más que Dios, esto obviamente causó un enojo, una ruptura y una confrontación con los demás poderes. ¿Por qué creen que siempre estaban los sacerdotes enojados con Jesús, los fariseos enojados con Jesús, los reyes enojados con Jesús? Era porque el mensaje de Jesús estaba gobernando y diciendo:
estos gobiernos humanos no son los gobiernos de Dios. Esto no es el reino de Dios. El mensaje que ellos están dando no es el mensaje correcto. El reino de Dios ha llegado y Cristo Jesús dijo, y yo soy el que trae el mensaje, yo soy el que trae el reino. Entonces había una lucha de poder, una confrontación que Jesús intencionalmente estaba provocando en medio de Israel. Y eso es importante porque quiero que entendamos algo. Cuando Jesús entra en tu vida, entra en una confrontación con todo lo que la está gobernando. No puede haber dos reyes, solo puede haber un rey. Y por eso cuando Jesús entra, Él empieza a confrontar todo lo que te gobierna. Tus deseos, tus ideas, tus sueños empiezan a ser confrontados porque Jesús no comparte su gobierno. Él es rey completamente o simplemente no es rey y su reino no está en ese lugar. O sea, quiero que entiendas esto. Si tú no te has sentido confrontado en todas las áreas de tu vida por Cristo, significa que realmente no te has encontrado con Jesús y el reino de Dios no ha llegado a tu vida. Porque cuando el reino de Dios viene, todos los gobiernos empiezan a ser sacudidos, empiezan a ser confrontados, tus ideas, tus pensamientos, tus formas de hacer las cosas empiezan a temblar porque Dios no admite compartir gobierno. O Él es el rey de tu vida o simplemente el reino de Dios no está ahí. Cristo estaba anunciando que un reino había llegado, que había un nuevo rey, que solo Dios gobernaba. Y Él no tenía temor de decirlo cuando muchos otros querían ser esta figura de gobierno y autoridad de Israel. Y es por eso que yo titulaba este mensaje la campaña política de Jesús. Porque básicamente en medio de otros gobernantes Él dijo, hey, este es el gobierno mejor, este es el gobierno de Dios. Y tú puedes seguir a todos estos, pero el mensaje de Jesús vino a destruir, a desvirtuar y a eliminar todos los demás gobiernos para que se pudiera ver que solo el gobierno, el reino de Dios es el que prevalece. Amén. Entonces Jesús, Él estaba con este mensaje del reino, este evangelio del reino. Y Jesús no solamente anunciaba, no solamente predicaba, sino que Él demostraba qué significa que Dios gobierne. Todo lo que tú ves a Jesús haciendo en las escrituras, Él lo hacía para demostrar cómo se ve cuando Dios reina, cómo se ve cuando Dios gobierna. Todo lo que Jesús hizo era eso, una demostración. Así es el reino de Dios. Él estaba dando a probar a la gente, que la gente pudiera probar y ver cómo es el reino de Dios, para que entonces la gente corriera hacia ese reino mejor que cualquier otro reino humano. Ahora, y hay 4 cosas que yo quiero resaltar el día de hoy que Jesús demostró de cómo es el reino de Dios, cómo se ve cuando Dios gobierna. Estas son: número 1, sanidad; número 2, perdón; 3, celebración; y 4, transformación del corazón. Quiero que podamos decirlo. Estas 4 cosas son sanidad, perdón, celebración y transformación del corazón. Con estas cosas que Jesús mostraba, Él estaba diciendo, así se ve cuando Dios reina. Ahora, para poder entender mejor este reino, necesitamos hacerlo como Jesús lo hacía, con parábolas, con encuentros transformadores, para poder entender qué era lo que Jesús estaba tratando de mostrarnos acerca de su reino. Amén. Entonces vamos a ir con cada uno de ellos. En primer lugar, Jesús mostró que cuando Dios gobierna había sanidad. Tú ves que constantemente la palabra dice que Jesús iba de una ciudad a otra predicando, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, alimentando al que tenía hambre. O sea, esa era la forma en la que Jesús estaba moviendo. Y eso tiene que ver mucho también, o sea, no solo con poder mostrar milagros, pero también es una forma en la cual mostrar cómo el reino de Dios opera, cómo el reino de Dios trabaja. Porque si recordamos algo, yo decía la semana pasada, o sea, que Jesús viniera a anunciar el reino de Dios es ahora, no fue algo que trajo sorpresa al pueblo de Israel, porque toda la nación ya tenía en su corazón, o sea, ellos sabían, ellos sentían que este era el tiempo en el que el Mesías iba a venir,
que era el tiempo en el que el reino de Dios iba a venir. Era lo que se cantaba en las sinagogas, era lo que se profetizaba, era lo que se hablaba cada fin de semana en las casas donde se predicaba la palabra. Ellos decían, este es el tiempo en el que Dios va a venir y va a gobernar. Pero la forma en la que Israel veía este gobierno de Dios era como un nuevo éxodo. Es decir, ellos esperaban un Mesías como Moisés, que se parara delante del faraón, en este caso el César romano, y le dijera, libera a mi pueblo ahora, o vendrán sobre ti las plagas, vendrá sobre ti la muerte, para sacar a Israel de la esclavitud y levantarlo como una nación potencia. Esa era la visión de ellos. Este Mesías como Moisés, este nuevo éxodo que se iba a repetir en ellos. Pero Jesús estaba mostrando algo, que si bien el reino de Dios transforma las estructuras externas, transforma las estructuras de gobierno sociales, había algo también que Jesús quería restaurar, que eran aquellas personas que por la sociedad habían sido excluidos. Israel había excluido a los ciegos, a los cojos, los enfermos, los leprosos. Las mujeres que tenían flujo de sangre eran excluidas de la sociedad. Los endemoniados, aquellas personas que estaban en una mayor pobreza, los niños, toda esta gente había sido excluida. Se consideraba que no valían, se consideraban que estaban malditas por Dios. Y cuando Jesús empieza a sanar, cuando Jesús empieza a liberar y a tener como un enfoque central en los más marginados, en los más excluidos, Él estaba mostrando que el reino de Dios no puede venir externamente a querer transformar política, gobierno, economía, si primero no está restaurando a aquellos que han sido excluidos por las personas. Aquellos que incluso tal vez muchas veces son excluidos por nosotros en nuestro pensamiento religioso, porque consideramos que por lo que han hecho, por la vida que están llevando hoy, Dios ya no puede hacer nada con ellos. Y son los primeros por los cuales Jesús vino a restaurar. Jesús vino primero por aquel que había sido rechazado, excluido, que estaba en enfermedad, que estaba en dolor. Esas fueron las primeras personas que Él vino. No podía traer un reino externo si no estaba restaurando a los rotos, si no estaba restaurando a las personas necesitadas de corazón. Y esto está muy relacionado y va muy de la mano con el perdón, porque podríamos decir que el perdón, que es la segunda característica que dijimos, es un tipo de sanidad también. Porque a veces llevamos una carga en nuestro interior tan pesada, de culpa, de vergüenza. Nos sentimos mal aún tal vez por algo que hicimos en el pasado. Una baja autoestima producto de que no consideramos que somos lo suficientemente valiosos. Pero cuando Cristo y su reino viene y el perdón toca nuestras vidas, esa carga pesada interna empieza a ser liberada. Y Cristo viene y nos sana en el cuerpo, nos sana en el alma, sana y restaura todo nuestro ser cuando recibimos este perdón que estamos recibiendo de parte del Hijo de Dios, de parte del Señor mismo, que empieza a quitarnos todas estas cargas que tenemos en el interior. O sea, quiero que entiendas, cuando el reino de Dios viene, toda carga interna, toda pesadez, toda vergüenza, todo dolor del pasado se quita porque Dios viene y perdona. Ahora, rápidamente quiero ir a un pasaje para poder ilustrar mejor esto. Marcos 2, del 1 al 12. En este pasaje está una historia que probablemente muchos conozcan, de un hombre inválido que sus amigos abren el techo y lo hacen que pueda entrar delante de Jesús. Jesús lo sana. Pero bueno, vamos a leer un poco esta historia. Dice aquí, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra. Estaba llena la casa, ¿verdad? Dice, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y dice, y estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Mira, voy a empezar aquí.
Una pausa. Jesús vino y parte de cómo Él demostraba su reino es que Él empezó a perdonar pecados. Ahora, nuevamente, si reducimos a Jesús a solo un maestro que viene a salvar nuestra alma para llevarnos al cielo y ser un angelito con un arpa y todo este cuento que a veces contamos acerca de Cristo, realmente nos estamos perdiendo de mucho de lo que estaba realmente sucediendo aquí. Ahora, en Israel, en el tiempo de Jesús, había una forma de cómo las personas recibían perdón de sus pecados. La forma tradicional en la cual ellos recibían sus pecados es que tenían que llevar un cordero, tenían que llevar una ofrenda, una paloma, de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus capacidades económicas, llevarla al templo, esta figura tan importante para Israel, y presentársela a los sacerdotes, que eran una figura de gobierno para Israel. El sacerdote examinaba la ofrenda y si la veía lo suficientemente limpia, decía, ok, está bien tu ofrenda, la sacrificaban y el sacerdote le decía, quedas perdonado de tus pecados. Esa era la forma en la cual tradicionalmente se debía recibir el perdón de los pecados. ¿Me siguen? Entonces, cuando Jesús llega y se para delante de alguien y le dice, tus pecados son perdonados, para Israel eso es... Y entonces el templo que construyó Salomón, herencia de David, herencia de Moisés, y los sacerdotes, ¿cómo es que este hombre que ni es levita, que ni es del linaje de Aarón y que ni está en el templo, se atreve a decirle a alguien que su pecado es perdonado? Pero Jesús era intencional, porque al hacer esto, Él estaba anunciando, hey, hay un reino nuevo que está viniendo, que las cosas ya no son como se hacían antes, las cosas son diferentes ahora. Y ese grupo sacerdotal, que incluso era un grupo que ahora estaba corrupto, porque llegaba la gente con su ofrenda y ellos, para sacarles dinero, le decían, mira, fíjate que tu ofrenda no está lo suficientemente limpia, mejor compra aquí en el mercado del templo una ofrenda mejor y esa sí la vamos a poder sacrificar. Un gobierno que ya estaba corrompido y un templo donde los mismos profetas y el pueblo dijeron, la gloria de Dios ya no está ahí. Era un templo vacío. Pero cuando Jesús empieza a perdonar pecados, Él estaba diciendo, ese gobierno ya no es el gobierno de Dios. Y Él estaba diciendo, yo soy el templo, Dios mora en mí y yo soy el sumo y verdadero sacerdote que puede perdonar pecados, lo que este gobierno corrupto no puede hacer. ¿Te das cuenta que es más confrontativo lo que Jesús estaba haciendo que lo que pensamos? Ahora, otra cosa bien importante, los maestros de la ley, la gente que más entendía la escritura, ellos dijeron algo bien importante. Dijeron, ¿cómo es que este habla así? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque mira, en el siglo I, en el tiempo de Jesús, la teología judía de ese tiempo había llegado a ciertas conclusiones estudiando la escritura de algunas cosas que solo Dios podía hacer. Entre ellas, solo Dios podía perdonar pecados, solo Dios podía sanar en Sabbat, solo Dios podía, y había una lista de ciertas cosas. Entonces, cuando Jesús venía y perdonaba pecados, cuando Jesús venía y sanaba en un Sabbat, estaba haciendo lo que, de acuerdo al estudio de los hebreos, decía que solo Dios podía hacer. Mira, yo no sé si ustedes han escuchado, pero un argumento que muchas veces la gente que quiere hablar en contra de Jesús dice es que, o en contra de los cristianos, dice, Jesús nunca dijo que que Él era Dios. Eso lo inventaron los cristianos. ¿Quién ha escuchado alguna vez ese argumento? O sea, pero es algo que la gente dice, ¿verdad? Pero si Jesús nunca dijo que Él era Dios, eso lo inventaron después. Mira, Jesús nunca con palabras explícitas dijo yo soy Dios. Eso cualquiera lo puede hacer. Jesús hizo algo más inteligente, que fue que hizo lo que solo Dios podía hacer, y con eso es mucho mejor que poder decir con palabras, soy Dios. No, Él estaba mostrando que Él podía hacer lo que solamente Dios podía hacer. Y para que no se quedara solo en palabras, Jesús le dice a los que estaban ahí, estaban sentados algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús en ese mismo instante supo en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo, ¿qué es más fácil?
Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo de Dios, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, o sea que no es solo palabrería, sino que de verdad está sucediendo un perdón en ese momento. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos, y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, jamás habíamos visto cosa igual. O sea, con esa sanidad Jesús estaba mostrando que él estaba autorizado y hacía lo que solo Dios podía hacer. El perdón de Dios había llegado no en el templo, no en el sacerdocio, sino a través de Cristo Jesús. Y se estaba desbancando ese gobierno humano que había en el sacerdocio de Israel para mostrar, hay un nuevo gobierno, hay un reino de Dios que está viniendo, que es mucho mejor que todos los gobiernos. Y mira algo que pasa bien interesante, que a mí me llama la atención. Dice esta escritura que cuando Jesús sana al enfermo, todos le hacen caminito para que salga. O sea, para entrar, nadie le pudo abrir camino. Tuvieron que abrir un hoyo en el techo, porque mientras estaba enfermo la gente decía, es excluido, seguro hasta por pecadores que está enfermo. ¿Cómo vamos a dejar que se acerque a Jesús? Pero cuando Jesús lo sana, el camino se abre y él salió caminando en medio de ellos. O sea, ¿podía entrar? Sí podía entrar, pero la gente no lo estaba dejando entrar, porque la religión cierra puertas, excluye personas, saca que consideramos menos merecedor de Dios. Pero el reino de Dios lo que hace es que abre camino para que todas las personas puedan probar, ver y tomar la decisión de entrar a ese reino que Cristo Jesús les está poniendo al frente. Ese es el perdón de Dios. Esa es la puerta que se abre para ser perdonados, porque cuando el reino de Dios viene a tu vida, toda carga es removida, y eso se llama perdón. Y Jesús estaba mostrando a través de perdonar el pecado que esa era la forma que se ve cuando Dios reina. No era como ese templo, no era como ese sacerdocio. Esta era la forma en la que Dios reina. Amén. Entonces vimos número 1, sanidad. Número 2, perdón. Y dijimos número 3, cuando el reino de Dios viene hay celebración. Mira, Jesús era alguien que pasaba mucho tiempo orando, pero también era alguien que pasaba mucho tiempo festejando, mucho tiempo celebrando. Y esto era algo que también molestaba a las autoridades religiosas de la época, porque decían, este Jesús que come con los pecadores, que bebe con los pecadores, que solo en fiesta pasa, que solo gozoso. Porque a veces lo que se quiere es que tengamos una cara así, ¿verdad? Como de aguacate, para poder sentir que realmente somos cristianos y seguidores del Señor. Pero Jesús era todo lo contrario. Era alguien que estaba todo el tiempo lleno de gozo, alegre, celebrando y festejando. Y él lo explica muy bien en una parábola. Lucas 15, 1 al 7, vamos a leer. ¿Sigues aquí conmigo? Si alguien se duerme, ahí sacude y pica de la panza para que se despierte. Lucas 15 dice, muchos recaudadores de impuestos. Mira, y esta palabra, para entenderla mejor en nuestro contexto, tú puedes sustituir recaudadores de impuestos por políticos corruptos. Porque tal vez hoy no entendemos tanto eso, pero en Latinoamérica odian a los políticos corruptos, ¿verdad? Todo es culpa de los políticos y todo eso. Entonces, si quieres entender mejor cómo se veía Jesús y por qué la gente se enojaba con él, bueno, muchos políticos corruptos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Mira, hoy si tú ves a un pastor, a alguien rodeado de políticos corruptos, le empiezan a tirar al pastor, ¿va? Bueno, así era, por eso le tiraban a Jesús, porque él estaba rodeado de esa gente que el latino odia y el hebreo odiaba también. Entonces decían, ¿cómo Jesús está rodeado de esta gente tan pecadora, verdad? Y se consideraban más pecador a ese que el pecado que uno también traía cargando dentro. Entonces, bueno, muchos recaudadores de impuestos, políticos corruptos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora, esta acción de comer con ellos
en este tiempo era algo muy importante, porque en el tiempo de Israel, en el siglo I, lo más importante que tú podías tener era estatus social. Todo se movía por estatus social. Y la mesa con quien te sentabas representaba que era alguien que tú considerabas que estaba en el mismo estatus social que tú. Por eso los fariseos no comían con pecadores, porque como decían, ¿cómo yo voy a estar en el mismo nivel que los pecadores? Por eso la gente no comía con gente más pobre que ellos, porque decían, yo no estoy al mismo estatus que esta persona. Solo la gente comía con aquellos que consideraban que estaban en estatus, o al revés, buscaban comer con alguien importante para que les elevara el estatus. Porque, o sea, veamos algo, a los fariseos les caía mal Jesús, pero le invitaban a comer. ¿Por qué? Porque Jesús era la persona más famosa de la época, y que comiera en la casa de Simón el fariseo representaba que Simón podía decir, uy, yo estoy al estatus de Jesús si él vino a comer a mi casa, ¿verdad? O sea, que Jesús comiera contigo le subía el estatus social a la gente, 30,000 seguidores nuevos en Instagram y todo esto, porque Jesús comió en la misma mesa que ellos. Entonces los fariseos no estaban buscando conversar, dialogar, sino que estaban buscando que Jesús les subiera de estatus para decir, hey, él comió con nosotros, somos igual de importantes que él. Y por eso les molestaba que Jesús se sentara a la mesa con las prostitutas, con los políticos corruptos, que se sentara a la mesa con los pecadores, con los enfermos, con los cojos, porque era como este está poniéndose al mismo nivel o elevando el nivel, tal vez podríamos decir, de esta gente que para nosotros, para el sistema religioso, eran lo más deplorable. Pero Jesús explica muy bien por qué él pasaba celebrando, comiendo y festejando con esta gente. Él les dice, él entonces les contó esta parábola, versículo 3 de Lucas 15. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a casa, y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Mira, la razón por la cual Jesús se la pasaba celebrando en fiestas, gozoso, es porque personas se estaban arrepintiendo. Y la Biblia nos dice que cuando una persona se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y si Jesús oraba, Señor, que venga tu reino y que se haga aquí en la tierra como en el cielo, si el cielo está festejando, ¿qué hacemos en la tierra? Festejar, gozarnos y celebrar, porque los pecadores se estaban arrepintiendo. Y esa era la razón por la cual Jesús la pasaba celebrando, porque pecadores se estaban arrepintiendo. El cielo estaba celebrando, la tierra tenía que celebrar lo mismo que estaba sucediendo en el cielo. Quiero que entendamos, cuando el reino de Dios viene, cuando somos una iglesia llena del reino de Dios, los pecadores se arrepienten, y eso es un motivo para que siempre estemos celebrando, siempre estemos gozosos y siempre estemos dándole gloria al Señor, porque las personas se están entregando a Él. Amén. Ahora, algo que hay que aclarar: Jesús no celebra el pecado. Jesús celebra cuando un pecador se arrepiente. Probablemente en esa mesa había gente que todavía no se arrepentía. Tal vez Jesús estaba comiendo y por aquí un borrachito, ¿va? O sea, pero Jesús no estaba celebrando el pecado de la persona, sino que en esa mesa había gente que se estaba arrepintiendo, y ese era el motivo de la celebración. Había gente que estaba entregando su vida a Jesús. Ahora, algo interesante es que Moisés escribió en Deuteronomio 30 que para que el reino viniera, para que Dios viniera, tenía que el pueblo volver su corazón a Él. Jeremías y Ezequiel profetizaron que el Mesías vendría cuando Israel empezara a tornar su corazón a Dios. Y los fariseos querían eso,
pero no entendían que Jesús estaba celebrando, porque eso era justamente lo que estaba sucediendo. La gente estaba arrepintiéndose, tal como Jeremías y Ezequiel profetizaron, y por lo tanto el reino de Dios estaba viniendo a ese lugar. Esa era la expresión, la manifestación de que el reino de Dios estaba llegando a este lugar. Corazones volviéndose hacia el Señor en un arrepentimiento verdadero. Amén. Número 4, ¿cuál es? Número 4, la transformación del corazón. Miren, no me daba tiempo en esta prédica, pero cuando tú ves cómo Jesús va estructurando y armando las parábolas que Él contó, tú ves que estas parábolas fueron como avanzando y creciendo hasta cada vez pintar al hombre como más corrupto, más malvado y más sucio de corazón. Y lo que Jesús estaba diciendo, o sea, no era que Jesús quería venir a decir todos ustedes no valen nada, pero lo que Jesús sí quería hacer era presentarnos un problema verdadero que solo el reino de Dios podía resolver, que es la dureza de nuestro corazón. Los fariseos, ellos creían que siendo más devotos a la ley podían traer el reino, pero no entendían que esa devoción, ese celo, lo único que estaba haciendo era una apariencia externa, mientras que su corazón seguía exactamente en el mismo lugar de suciedad, de corrupción, que en el momento en el que comenzaron a buscar al Señor. Por eso es que Jesús es tan tajante, tan fuerte, y hasta les llega a decir: ustedes son unos sepulcros blanqueados. Es decir, por fuera blancos, parecen bonitos, pero por dentro lo único que traen es el muerto. Porque Jesús empezó a explicar: el reino de Dios no se trata de una apariencia, no se trata de un conjunto de reglas que tú te esfuerzas externamente por cumplir. Porque Jesús dijo: ok, ustedes se creen limpios por fuera porque cumplen el mandamiento de no matar y no han matado a nadie, pero en su corazón tienen resentimiento, rencor y amargura entre muchas personas. No las matan, pero en el reino de Dios es exactamente lo mismo que tú hubieras matado a que tú tengas rencor contra alguien, porque lo importante es el interior y el corazón. Él les dice: ustedes creen que están bien delante de Dios porque no están adulterando, pero en su corazón están deseando a otras mujeres. Sí, les dice: tal vez no han cumplido el acto externo de adulterar, pero ya en el corazón están en el mismo lugar dentro del reino de Dios. Porque hasta Jesús podría ponerlo de esta manera: tal vez ni siquiera has hecho lo externo por temor, por pensar en las consecuencias, por diferentes razones, pero si tuvieras la oportunidad, seguramente lo harías, porque ya en el corazón ya está la semilla de la maldad. Y Jesús le empieza a decir a estos fariseos: ustedes se están esforzando por dar una apariencia externa de bondad, de limpieza, pero adentro, en sus pensamientos, en su corazón, hay un desorden, hay una maldad, hay algo que tiene que ser confrontado. Y Jesús por eso le dice a la gente: ok, escuchen lo que dicen los fariseos, porque dicen cosas buenas, pero no los imiten, porque aunque hablan con la Biblia, aunque hablan con la verdad, por dentro no hay santidad. No se contaminen con la levadura de los fariseos, decía Jesús. Y al mostrar que el reino de Dios no se trata de algo externo, sino una transformación interna que va afectando hasta que ya no eres tú esforzándote con todo tu ser para cumplir algo, pero que por dentro no quisieras hacer, sino que el reino de Dios lo que hace es que tu corazón es transformado para que tus deseos naturales sean hacer la voluntad del Señor. No, que si me explico, o sea, no es decir: ala, cómo quisiera tomarme un whisky, pero la Biblia dice que no, o sea, no es eso. El reino de Dios te transforma y te dice: wow, yo quiero estar en pureza delante de Dios. El reino de Dios no es: uy, la Biblia dice que no adultere, que no fornique, así que cómo me aguanto, pero cómo quisiera estar con 20 mujeres. No, pero el reino de Dios te transforma de adentro, de tal manera que no es una lucha externa contra interna, sino que todo tu corazón es moldeado para anhelar y desear hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que tú deseas hacer. Y yo no sé cuántos de ustedes en estos años, tal vez que tengan, o meses de seguir a Jesús, han podido experimentar cómo Él va transformando su corazón. Y poco a poco lo que antes era un deseo contrario a su voluntad va siendo transformado para que tus deseos se alineen con la voluntad perfecta del Señor. Eso es lo que hace el reino. El reino te transforma desde adentro. Y al Jesús mostrar esto, estaba también desbancando el poder de los fariseos, diciendo:
ese no es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es diferente. Ahora, me falta tumbar otro gobierno, que es el gobierno de Herodes Antipas. Ya vimos cómo Jesús, a través del perdón, mostró que el reino de Dios era superior al gobierno de los sacerdotes del templo. Jesús, a través del corazón, mostró que el gobierno de Dios era superior al gobierno de los fariseos. Pero también Jesús vino y mostró y confrontó que el reino de Dios no era como el gobierno de Herodes Antipas, este gobierno de hombres que había puesto ahí por manipulación, por poder, por fuerza. Y tiene que ver también un poco con este aspecto del corazón. Quiero leer una historia más que está en Marcos 10 del 2 al 9. En esta ocasión dice que se acercaron algunos fariseos para poner a prueba a Jesús y le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Jesús les dice: ¿qué les mandó Moisés?, les dijo Jesús. Ellos respondieron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Entonces Jesús les dijo: eso fue por la dureza del corazón de ustedes. Por eso es que Moisés les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra, y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Y por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Mira, esta gente le trae a Jesús una pregunta acerca del divorcio, acerca de la separación, y le preguntan: bueno, ¿es esta la voluntad de Dios? Y Jesús les dice: la voluntad de Dios nunca ha sido el divorcio. Y si Moisés lo permitió, no fue porque Dios quisiera que hubieran divorcios, sino dice por la dureza del corazón. Porque por la dureza del corazón de hombres y mujeres, habían personas casadas pero sufriendo un infierno, probablemente algunos siendo golpeados físicamente, algunos siendo agredidos emocionalmente, atacados. Entonces, por la dureza del corazón, Moisés permitió que hubiera un divorcio para salvaguardar la integridad de esas personas siendo afectadas a causa de ese abuso que podría haber en los matrimonios. Pero nunca fue la voluntad de Dios. Fue un remedio, un parche provisional, pero que no resolvía la raíz del problema, que se tuvo que establecer a causa de ¿qué? De la dureza del corazón de los hombres. Y Jesús estaba mostrando: pero si el reino de Dios viene a tu vida, esas soluciones medias que solamente están ahí tratando de medio arreglar los síntomas, pero no la raíz del problema, eso desaparece, porque cuando el reino de Dios viene, trae la solución a la raíz, que es un corazón renovado. Por eso, si queremos un matrimonio fructífero, necesitamos que el reino de Dios venga, para que renueve nuestro corazón y transforme un corazón de piedra por un corazón de carne, y experimentemos al Señor en nuestro corazón y podamos amar con todo lo que somos. Amén. Pero mira, aquí hay algo bien importante, porque yo te decía que en esta conversación era también una confrontación al gobierno de Herodes Antipas, porque tanto Marcos como Mateo, ellos marcan de una manera acentuada que esta pregunta se le hizo a Jesús en Judea, cerca del Jordán. Y era ese lugar justamente donde otro profeta, el primo de Jesús, ¿cuántos recuerdan el primo de Jesús? Juan el Bautista, va un loco ahí medio raro que se vestía de una manera muy exuberante, y que no tenía pelos en la lengua, y que se le iba a parar enfrente al rey para decirle todos sus pecados, para decirle lo que estaba mal. Y una vez y Juan el Bautista, él estuvo constantemente confrontando a Herodes, porque Herodes se enamoró de la esposa de su hermano Herodías, y de una manera injusta hizo que le quitaran a la esposa, se la quedó él, y ese pecado lo empezó Juan el Bautista a denunciar. Él empezó a hablar en contra del pecado, estaba diciendo cómo él puede ser rey de los judíos con ese corazón tan lleno de pecado. El rey de los judíos no puede ser esta persona. Herodes mandó a arrestar a Juan el Bautista y finalmente lo degolló. Ahora, el mismo lugar
donde Juan denunció a Herodes y fue arrestado, es el mismo lugar donde le hacen justamente a Jesús esta pregunta. Jesús, ¿y qué pasa con el divorcio? ¿Qué pasa con tomar la mujer de otro? ¿Qué pasa con la separación? O sea, los fariseos, la prueba que le estaban poniendo a Jesús no era ver si respondía correctamente, sino que al mismo tiempo estaban queriendo llevar a que Jesús hablara en contra del César, perdón, hablara en contra de Herodes, para que tuviera un destino similar al de Juan. Fuera arrestado, fuera decapitado porque habló en contra del rey Herodes. Ahora, y quiero que entiendas, Jesús no tenía miedo de hablar en contra del rey. Porque en ese lugar que él sabía que al denunciar el divorcio, al denunciar el romper con el pacto matrimonial, él estaba directamente también confrontando un pecado que había en el gobierno de Herodes. Él dijo, mira, el reino de Dios no es así. Este es el reino de Dios. Y de esa manera también Jesús estaba confrontando y destruyendo el gobierno de Herodes Antipas para decir, el reino de Dios es diferente. El reino de Dios viene y no está buscando posición, influencia, ni está buscando una vida mezclada de pecado, sino que el reino de Dios viene y transforma tu interior completamente. Y cuando el reino de Dios viene, hay verdadera santidad que parte desde adentro hacia afuera. El punto de Jesús que él quería hacer con todas estas demostraciones era mostrar que cuando Dios viene, cuando Dios gobierna, hay una sanidad de la pureza del corazón. Dios viene, trae perdón, trae sanidad a los cuerpos, levanta a los oprimidos, levanta al que se siente rechazado, levanta al que se siente menos, porque así es como se ve cuando Dios reina. Cuando Dios gobierna en un lugar, quiero que pase conmigo, hay sanidad, perdón, celebración y corazones renovados. Entonces Jesús estaba por todos lados mostrando la belleza de este reino, mostrando la belleza de cómo se ve cuando Dios gobierna nuestras vidas. Por eso yo quiero preguntarte, ¿cuántos de ustedes realmente desean ese reino de Dios en sus vidas? Que pueda venir sobre nosotros con sanidad, con perdón, con celebración, con gozo, pueda venir con una transformación del corazón. ¿Cuántos lo quieren realmente? Ahora mira, qué interesante esto, porque uno pensaría que Jesús, al mostrar todo este reino tan hermoso, tan lleno de poder, tan majestuoso, toda la gente hubiera corrido a él. Pero nos damos cuenta que mucha gente, y es más, los que lo estaban esperando, nunca entraron a ese reino. Más bien, lo rechazaron completamente. En una parábola Jesús dijo, el reino de Dios es como un banquete donde se invitan a muchos y todos tenían pretextos y no quisieron venir. Y después dijo Jesús, bueno, inviten al pobre, inviten al enfermo, inviten al divorciado, inviten al que está necesitado, traigan a esos. Y dijo, bueno, algunos que están viniendo, pero hay espacio todavía. Vayan a buscar todavía al más perdido, a ver quién sí quiere el reino. Porque ve, a veces creemos que de verdad queremos el reino de Dios, pero no entendemos algo bien importante que Jesús explicó. Y quiero cerrar con esta parábola. Mateo 13, 44, Jesús dijo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Es como un tesoro. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Dice, el reino de los cielos también se parece a un comerciante que andaba buscando perlas finas y que cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mira, y con esto Jesús estaba explicando algo. Hay gente que quiere sanidad, hay gente que quiere sentirse libre en su interior, hay gente que quiere ver cambios en su casa, ver cambios en su matrimonio. Pero lo que Jesús estaba diciendo es, pero una persona que verdaderamente quiere el reino es la que vende todo
para irse por ese reino. Él estaba diciendo, el reino de Dios no puede entrar a un lugar donde no es la prioridad. El reino de Dios no puede entrar a un lugar donde está compartido, donde dices, quiero el reino, pero también quiero mis sueños. Quiero el reino, pero también quiero mis anhelos personales. Yo tengo deseos, yo quiero vivir. No, el reino de Dios solo puede entrar cuando tú dices, vendo todo, suelto todo, entrego todo, porque nada vale más que el reino de Dios. Yo te decía al inicio, Jesús no comparte gobierno. Él es rey o no es rey. Él no te va a decir, ok, está bien, hagamos un acuerdo, yo reino en tu vida religiosa privada, pero en tu sexualidad no, pero en tu trabajo no. Él no es así. Jesús dice, eso es un reino, no una democracia. O quieres todo el reino y dejas todo por él, o no hay reino. El reino de Dios no está en un lugar que se quiere compartir. El reino de Dios no está en un lugar donde no es la prioridad. Solo cuando encuentra a alguien que dice, lo dejo todo, soy como un niño que deja todo por este reino, soy un hambriento, tengo hambre y sed de justicia, soy un pobre en espíritu que me doy cuenta que si no tengo este reino me muero. Ese es el lugar y esas son las personas para las que el reino de Dios es. Y tal vez muchos no han podido experimentar y llenarse de este reino porque quieren la sanidad, porque quieren el perdón, porque quieren tener paz en su alma, quieren ver transformación, pero no están dispuestos a vender, soltarlo todo por ese tesoro, por esa perla de gran precio. Hoy es todo o nada. Vamos a decirle al que está junto a ti, hoy es todo o nada. Cuando alguien verdaderamente quiere el reino, se le nota, lo busca con todo el corazón, deja todo lo que tiene que dejar, suelta a las personas que tiene que soltar, suelta los sueños que tiene que dejar, suelta los hábitos, los pensamientos, las ideologías, suelta el lenguaje que tiene que soltar, enfrenta miedos, enfrenta personas, confronta todo lo que debe ser confrontado, porque encontró algo de mayor valor, de mayor tesoro para él. Lo vendo todo por este reino, lo suelto todo para recibir este reino. Lo busca en oración, lo busca en ayuno, lo busca en ruego. Esa es la persona que recibe el reino de Dios. Los pobres en espíritu, los hambrientos que tienen hambre y sed de justicia. Y yo no sé si hay alguien en este lugar que quiera este reino de Dios de verdad con todo su corazón, que puedan decirle a Jesús, Jesús, yo estoy dispuesto a soltarlo todo. Hoy quiero soltar mis sueños, mis deseos, aún mi necesidad de un estatus, mi necesidad de poder tener un valor, una posición, un deseo de ser famoso, un deseo de lograr algo exitoso de acuerdo a los valores del mundo. Lo suelto todo porque encontré algo más bello, más valioso, más hermoso. Encontré un rey que se llama Jesús y un reino. Y nuevamente, Dios no comparte su gobierno. Es todo o nada.